El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz. Y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentaditos. Hay un elemento muy interesante que hoy nos presenta la palabra de Dios, un tema muy controversial en cuanto a católicos y protestantes, el tema de la justificación. Justicia o estar justificado es aquel que tiene o alcanza algo gracias a una serie de actos para poder obtener un beneficio. Por ejemplo, para poder entrar a un deportivo, a un centro deportivo, a un espectáculo, a todos esos lugares, pues se necesita tener que pagar, hacer algo para poder tener derecho a hacer uso. Yo lo comparaba como entrar al cine. No por tu cara bonita te van a dejar entrar al cine. Si tú no tienes un papelito que te justifica para poder entrar, no se puede. Esto el pueblo judío lo iba a entender de una manera muy sencilla. El pueblo judío, para poder ser justos delante de Dios, o sea, para poder entrar en la presencia de Dios, era muy sencillo, entre comillas, cumplir la ley. Una serie de preceptos, la ley o la Torá, también una serie de preceptos cultuales y ritos. O sea, ¿qué era lo que necesitaba hacer el judío? Pues muy sencillo. A nivel de los ritos o de los aspectos cultuales, la purificación. Hay varios pasajes donde a Jesús lo critican por no lavarse las manos, por juntarse con gente impura. Entonces, toda una serie de preceptos en cuanto a la manera de comer, no comer ciertos alimentos porque eran impuros, guardar el sábado, la circuncisión. Cumplir esto, ya estaba salvado. No te esfuerces más, ya la hiciste. Y Pablo, que era un fariseo de hueso colorado, creía lo mismo. Entonces surge una secta dentro de los judíos, medio rara, medio locochona, que se hacen llamar seguidores del camino, que después se les va a dar el nombre de cristianos. Entonces Pablo dice, están atacando la unidad de nuestra fe. Yo haciendo lectura de una catequesis del Papa Benedicto XVI, nos explicaba el contexto histórico del pueblo judío en tiempos de Jesús. El pueblo judío estaba inmerso en medio de una cultura politeísta, en donde era una presión social, cultural, moral, para que el pueblo judío aceptara todos esos aspectos. Entonces, el pueblo judío se va a encerrar más en esos preceptos. O sea, para poder protegerse, para poder mantener su unidad y para defender su fe, ellos más se cerraron en esos preceptos. Es el tiempo en el que Jesús va a hacerse presente en la historia de la humanidad. Y entonces, cuando Jesús empieza su vida pública, varias veces se le va a atacar,
¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tus discípulos no hacen esto? O sea, hey, esto es lo que nos hace ser judíos, ¿por qué lo estás rechazando? Y entonces Pablo, al hablarnos en la primera lectura, si pusieron atención, les pregunto de qué se trató la primera lectura. Se me hace que no pusieron atención. Habla precisamente de cómo hasta antes de Jesús, para ser justos delante de Dios, o sea, para poder entrar a la presencia de Dios, era nada más hacer lo que tengo que hacer en cuanto a los preceptos de la ley y ya te salvabas. Dice, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, ¿qué hizo Abraham para merecer ser llamado por Dios? ¿Qué obra? Ninguna. No hizo nada. Dios lo llamó porque quiso. Después Dios le va a dar a Moisés las leyes, ¿no? Pero no es la acción del hombre lo que lo hace justo delante de Dios. Pablo obviamente se está refiriendo a las acciones de los judíos, a las obras judías, a los preceptos que eran necesarios para estar bien. Y entonces dice, si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, que dice la Escritura, Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Entonces, hay dos elementos muy importantes dentro de nuestra fe como católicos, para que no nos dejemos engañar con los protestantes. Los protestantes dicen, solo con que tú creas en Jesucristo ya eres salvo. Acepta a Jesús y ya eres salvo. No importa si no tienes obras, no importa. Tú solamente cree en Jesús y ya le hiciste. Y desgraciadamente muchos católicos creen que eso es suficiente, porque dicen, no, pues yo creo en Jesús, yo no soy malo, pero no estoy viviendo las obras como consecuencia de haber creído en Jesús. Las consecuencias de las obras que yo hago es por la experiencia en Jesucristo, esa experiencia de amor, de misericordia que me salva, y cuando descubro este amor, oye, yo cambio. Yo veo, por ejemplo, a esta jovencita, Nicole, tiene poco de casada, ¿sí? ¿Y cómo le afectó el matrimonio? Pues precisamente a raíz de ese amor su vida ha cambiado, tanto que dejó a sus familiares, a sus padres, para formar su propia familia. Es el amor en Jesucristo, que sería la fe. La fe y las obras son juntas, son dos caras de una misma moneda, no las podemos separar. Los protestantes dicen solo la fe, las obras no son importantes. Y el católico dice no, la fe y las obras. Porque la fe, o sea, ¿qué significa fe? La fe significa creer. ¿Y qué significa creer? Que voy a vivir las reglas o los planteamientos que Jesús me plantea. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, empiezan las obras de mi experiencia con Cristo. Las obras de Nicole, de haber conocido a su novio hace 800 años, es querer formar una familia con él. Esas son las obras. Conozco a Jesús y esta experiencia con Jesús me hace vivir y hacer cosas en nombre de Jesús. Pero óiganlo bien, ninguna obra que yo pueda hacer por mi cuenta me justifica delante de Dios si no tengo fe. Puedo ser yo muy bueno con los demás, me gusta ayudar, pero si no hay esa fe, no estoy justificado. Lo que justifica es el amor de Cristo que murió por mí. Y obviamente a partir de aquí viene mi acción, mi vida como cristiano. Las obras de misericordia, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve en el hospital, era ignorante, me equivoqué, todo lo que se plantea de las obras de misericordia, pero es en función de mi experiencia con Cristo. Hay mucha gente, Pablo tenía obras, que creía que con eso ya era suficiente, por eso persiguió a la iglesia, por eso se hizo enemigo de la iglesia, porque decía es que con las obras de la ley es suficiente. Ahora me están viniendo que un cristiano, que este Jesús, no, conoce a Jesús en ese camino a Damasco. Jesús le pone unas cachetadas guajoloteras, medio de patadas en el paladar, y Pablo se queda así. O sea, ¿qué pasó? Le tumbó toda la estructura que él tenía. Y entonces Pablo empieza a comprender que todo lo demás era basura. O sea, todo lo que yo había vivido anteriormente, todo lo que yo me había esforzado,
era basura. Esto es lo importante. Por eso Pablo dice, para mí la vida es una pérdida, es una basura, y la muerte una ganancia. ¿Por qué? Porque ya voy a estar con aquel que me ha amado. El amor. Pablo va a transformarse en la experiencia con Cristo. Y de esta experiencia Pablo empieza sus obras. Pero si Pablo no tuviera esa fe, aunque hubiera hecho buenas obras, no es suficiente. Entonces la fe y las obras van unidas. Los protestantes dicen, no, tú solamente cree y ya eres salvo. Y Santiago lo va a decir claramente en su carta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mi fe te demuestro. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. Traducido, ¿a quién obedeces tú cuando estás haciendo esas obras? Que yo, por las obras que hago en nombre de Jesucristo, te demuestro que yo creo en Él. Sería la base fundamental de nuestra fe como católicos. Por eso Pablito dice, al que gracias a su trabajo tiene obras, o sea, por ejemplo, yo soy médico, bueno, ya no ejerzo, ¿verdad? Pero soy médico. Y entonces curo a un enfermo. Y esto va a retribuir en un beneficio económico. Entonces dice Pablo, al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, ¿no? Yo me lo gané, yo me gané ese esfuerzo. Está como una anécdota de un ingeniero que estaba de vacaciones y lo mandan traer porque la fábrica estaba con la caldera a punto de estallar. Y entonces le dice, pero yo estoy de vacaciones, ven y cóbrame lo que quieras. Bueno, está bien. Llegó el ingeniero, vio todo, tráeme un martillo, 2 martillazos fuertes y la caldera empezó a funcionar muy bien. Y le mandó sus gastos al dueño, ¿no? Y le puso casi $100,000, no sé cuánto. Y entonces lo manda mañana, oye, pues no seas cómodo, ¿cómo? $100,000 por 2 martillazos. ¿Sí? ¿Cómo? Y dice, bueno, no te estoy cobrando por los martillazos, te estoy cobrando por saber dar dónde los martillazos. Esa es la obra, tú haces la obra y tú tienes tu beneficio, tienes tu pago. Nada de lo que tú hagas o de lo que yo haga me alcanza para estar justificado delante de Dios. Nada. Pero cuando yo creo y hago las obras en nombre de Cristo, alcanzo la justificación. Quiere decir que obedezco y hago todo, pero por amor, no solamente por un mandato, no solamente por obligación, sino desde una experiencia de vida en Jesucristo. Por eso Pablo dice, al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. Aquí tengo una doctora de ojos, ¿sí? Y va a atender a un paciente. Ay, le voy a regalar este. No, espérate, ¿cuál me vas a regalar? Yo me lo gané. Es algo que yo me gané. Entonces dice, en cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. Pero no es una fe en donde, bueno, yo creo en Jesucristo y ya no me esfuerzo, como muchos católicos. No, si yo creo en Dios, yo no mato, yo no robo, pero no hago nada. Ay, sí, yo creo en Dios, pero soy un hijo de mi madre, pariente de mi padre, ¿sí? Chismeo, ando mentando madres cuando voy manejando, me enojo, guardo resentimientos, soy cizañoso. Eso no te justifica. Cuando hay esa experiencia con Cristo, empiezas a hacer las cosas por amor, nada más, por amor. La fuente no es el que te sientas bonito haciendo esto, el que te haga, ay, es que aquí, no. La fuente de lo que tú haces, de tus obras, es tu experiencia en Cristo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que Jesús se hizo hombre, creo que Jesús sufrió, nos enseñó, sufrió, murió y resucitó. Y creo que Jesús me va a resucitar. Y en base a eso, mi matrimonio, mi trabajo, mi ser papá, mi ser mamá, mi ser esposo o esposa, lo bueno y lo malo que me pasa,
Lo hago en función, óiganlo bien, lo hago en función de esa experiencia en Jesucristo. Si no, nos estamos haciendo tarús, como yo comprenderé. Como buen católico, no hago nada, pero quiero que porque ya soy padrecito, celebro misa, pues yo ya me salvé. A ver cómo le hacen ustedes, bola de pecadores. No es justificable el hecho nada más de decir yo porque hago esto, ya soy bueno. Un ejemplo, vamos a otra vez con mi querida Nico. Resulta ser que cuando era niña, le dice a su mamá, mamá, ya hice mi cuarto, ahora sí me vas a dar dinero. Espérate, eso es tu obligación, no es para que yo te dé dinero, eso es lo que tú tendrías que hacer. Pero pues, ¿cuántas veces no chantajeamos a los papás? Ya hice esto, ¿me dejas ir? ¿Me dejas esto? Si éramos bien mañosos, pero cuando hay ese amor, ¿sabes lo que haces? No es por lo que te van a dar, sino por lo que Él te dio ya. Ahí es cuando empiezas a vivir tu fe. Ahí es cuando nos dejamos de hacer tarugos y empezamos a actuar de acuerdo a esa fe. Capaz que nos hace poder enfrentar la enfermedad, como mi hermanito que viene en silla de ruedas, la traición o la muerte de un ser querido. O sea, todo desde esta fe. Quita la fe y no funciona. Caemos en la desesperación, en la depresión. Y empezamos a cuestionarnos y a mentar y a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué yo? Sí, yo, ¿por qué Dios me manda esto? O sea, ¿con qué cara le echamos en cara a Dios lo que nos pasa como si fuésemos verdaderamente obedientes a su palabra, obedientes a su amor? Y aún así, aunque lo fuésemos, no hay con qué cara poder reclamar de lo que nos está pasando. Entonces dice, en cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclamaba, dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo. ¿Quién es el justo? El que acepta a Jesucristo. Pero aceptar no solamente son palabras, empezamos o tratamos de vivir de acuerdo al amor que Dios nos da. Y esto lo voy a dar a los demás. Si no, permítanme decirles, nos estamos haciendo tarugos. Y esto, por eso Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, porque ellos cumplían la ley, pero no eran capaces de haber una transformación en su corazón. Eran cumplidores, juego con las palabras, cumplo y miento. El cumplimiento, cumplo por afuera, pero miento por dentro. O sea, no hay una disposición de mi corazón, ¿sí? Y por eso dice, no hay nada oculto que no salga a relucir. Por eso es importante la confesión y entregarle a Dios todo. Y luego termina con un planteamiento, tengan miedo de aquel que te puede condenar. Pero no es un temor de pánico, sino es un temor de prevención, no meterte en el pecado, no creerte, no justificarte en que tú no eres malo, porque eso es lo que hace Satanás, nos engaña y nos hace creer que yo soy buen católico. Voy a misa cuando me acuerdo o cuando tengo necesidad. No, pero si yo creo en Dios, no, si yo oro en cada esquina de mi casa, pues sí, pero tu casa es circular, o sea que no tienes tiempo para rezar verdaderamente y dedicarle tiempo a Dios. Pero eso sí, cuando vienen las broncas, entonces Dios no es como nosotros. No es, sí, ahora sí vienes, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando...? Dios es un papá que siempre está esperando por nosotros. Lo único que nos pide, déjate amar. Déjate amar para que estés convencido que confiar en mí es tu mejor opción de vida. Es tu mejor forma de enfrentar todo lo que te toca vivir. No hay otra forma. Si no, no vamos a funcionar. Por eso dice mi Señor, cuídate de ellos, pero aún así no tengas miedo. Y hace la comparación de los pajaritos, ¿no? 5 pajaritos por 2 monedas. Y Dios los cuida. ¿Cuánto vales más tú que 5 pajaritos? La confianza en Dios, la obediencia a Dios por amor, es lo que nos va a justificar. Cuando ya una persona está enamorada, cambia su vida. Quiere ser mejor persona para esa persona.
Ahora imagínate en tu amor a Dios. Si tú amas a una persona que no venga desde el amor de Dios, no funciona. Todo tiene que ser desde Dios, para Dios y por Dios. Pidámosle a Dios humildemente que seamos capaces de creer en Él, pero con obras. O sea, termino con esta idea. ¿Por qué haces las cosas que haces? Pregunta. Te vas a dar cuenta tristemente que casi siempre lo hacemos porque me gusta, porque me hace sentir bien, porque tengo que hacerlo. Y pocas veces por amor a Él. Ese tiempo cuando empieces a hacerlo. Y recuerda que el amor no es un sentimiento. Ay, siento bonito, siento mariposas en la panza. Esas mariposas luego se vuelven sapos. Pregúntenle a los que después de varios años de casados dices, ay, no. No, el verdadero amor es una entrega de voluntad, no de sentimiento, en donde soy capaz de amar y de perdonar, aunque la otra persona sea un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, de tu marido, ¿sí? Y se vale, porque con Dios todo es posible. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.